Bueno, Susana, el micrófono acá arriba, te dejo con el auditorio. Muchas gracias por venir. Bueno, Luis me pidió que hiciéramos algo de coagulopatías y, bueno, fundamentalmente pensando en los eventos más bien hemorrágicos que trombóticos. Así que un poco la idea era repasar cuáles son ellos, un poco hablar un poco más de plaquetopenias, el diagnóstico diferencial, y podemos ir, digamos, mechando un poquito si tienen alguna duda, alguna pregunta, o no sé si la temática es al final, eso como ustedes digan. Bueno. Bueno, ¿a qué llamamos trastornos hemorragíparos? Algo muy sencillo, aquellas condiciones que le confieren al paciente la potencialidad de sangrar más que una persona normal en situaciones clínicas comparables. Es decir, frente a un desafío hay gente que no va a sangrar, y hay gente que va a sangrar con mucha facilidad, versus el paciente que sangra en forma espontánea, cuya severidad, digamos, será mayor que aquel que en forma espontánea no tiene sangrado. Cuando uno, bueno, se alteró un poco, cuando uno habla de la integridad, digamos, del sistema hemostático, sabe que tiene que tener en cuenta tres grandes ítems. Uno es el tema de las plaquetas, o de la hemostasia primaria, el otro es el de las proteínas plasmáticas o factores de la coagulación, y por último la integridad de los vasos. Si eso, digamos, está en condición normal, el paciente va a sangrar dentro de lo esperable, o no va a sangrar en una situación, digamos, espontánea, donde hay un golpe, lo va a hacer en forma leve. Entonces, las plaquetas tienen a cargo lo que llamamos los trastornos de la hemostasia primaria o trastornos plaquetarios, y fundamentalmente la expresión es a través del síndrome purpúrico. Es decir, pensar en trastorno plaquetario, fundamentalmente tengo que pensar en que tiene inicialmente al menos, o si no es muy severo, va a tener una expresión en piel, fundamentalmente petequias, equimosis, y también la expresión de mucosas a través de epístasis o hematuria, etcétera, pero más común es verlo en la piel y en mucosas. Cuando uno habla de las proteínas plasmáticas, las alteraciones de los factores de la coagulación, habla de la hemostasia secundaria. En general, cuando el paciente tiene un déficit moderado a severo, va a tener sangrados que son de mayor magnitud que el problema plaquetario o trombocitopatías. Es decir, nosotros nos acercamos más a pensar en algo de la hemostasia secundaria cuando el paciente se presenta con menorragias, hematuria, hemartrosis, hematomas musculares y los tan temidos sangrados de órganos vitales. Y por otro lado, si uno encuentra que esto y esto es normal, que ha estudiado al paciente y no encuentra otras cosas, también tener en cuenta que puede tener enfermedades vasculares, genéticas, como el Ehlers-Danlos o la famosa telangiectasia hemorrágica hereditaria, enfermedad de Rendu-Osler. Y precisamente, entonces, para hablar de los síndromes hemorragíparos, uno siempre tiene que pensar si es congénito o es adquirido. Si nosotros estamos frente a un paciente joven, sin demasiados antecedentes y sangrados espontáneos, más vale que nos vamos a dirigir un poco a pensar en los congénitos. La de mayor frecuencia es la enfermedad de von Willebrand. También están las hemofilias de distintos factores, los déficits factores no hemofílicos, que se conocen como rare bleeding disorders, es decir, los raros, los sangrados por factores menos frecuentes, y esto iba a pasar, digamos. Y dentro de los congénitos, la parte vascular, como recién comentábamos. Y en los adquiridos, el síndrome de von Willebrand adquirido, que muchas veces se ve en los síndromes linfoproliferativos, la hemofilia adquirida, eso vamos a hablar dos palabritas como diagnóstico diferencial de la congénita, déficit de factores también de causas adquiridas, y las trombocitopenias centrales o medulares y las trombocitopenias periféricas. Eso es lo que vamos a hablar un poco al final, ¿sí? Entonces, ustedes ténganme paciencia con el pasaje de las diapositivas. Cuando hablamos de hereditarios, acordarse siempre de no
escatimar en preguntar la edad de comienzo de los síntomas, y clave es el antecedente familiar. ¿Por qué digo esto? Porque hay mujeres que vienen con un von Willebrand ni intermedio, por ahí un 50, un 55%, no hay grandes manifestaciones de sangrado, pero es clave cuando dice mi madre lo tiene, mi hermana, mi tía, y ahí eso tiene mucho peso específico para seguir investigando más allá de ese número único que tenemos en ese momento. Importa el sitio de sangrado. Generalmente, más de un sitio habla de una coagulopatía, ya sea hereditaria o adquirida, pero más de un sitio siempre tenemos que pensar que no es un trastorno local o postquirúrgico y nada más. Saber si sangra en forma inmediata o tardía. Hay déficit, como vamos a ver en un ratito, que sangran en forma tardía. Y sobre esto, las patologías de base que pueden predisponer al sangrado. Es decir, ¿qué le está pasando al paciente en ese momento? Por ahí una mujer que tiene un útero miomatoso, joven, que a pesar de ser joven tiene algo de miomatosis, y de golpe sangra mucho más que otras mujeres en esa misma situación. Entonces, ante la duda, siempre es mejor estudiar los trastornos hemorragíparos adquiridos. Muchas mujeres vienen por anemia ferropénica y terminamos haciendo el diagnóstico de que tienen anemia ferropénica por hipermenorrea, pero con un von Willebrand de base, o un trastorno de la función plaquetaria, o un déficit de 7 o de 5, que a veces nos ha pasado, digamos. Así que hay que estar atento. La mujer con anemia ferropénica es muy interesante. O sea, está bien, cuando uno ya tiene la etiología es más de seguimiento, pero es muy interesante, es un desafío. A veces también es una enfermedad celíaca. Es decir, es muy interesante el abordaje de la anemia ferropénica. Hasta entra a jugar el tema de la hemostasia. Bien. Entonces, dos palabritas de Rendu-Osler que ustedes deben saber igual o más que yo de esto. Generalmente es una enfermedad hereditaria. Ustedes saben que los capilares o las vénulas están reducidas a una delgada capa de endotelio y que son formaciones frágiles, agrandadas, y el paciente tiene múltiples telangiectasias y fístulas arteriovenosas. Y eso facilita, digamos, el sangrado. Es el típico paciente que uno le ve las telangiectasias en el labio, en la lengua, en el pulpejo de los dedos, pero eso es lo menos, porque el paciente tiene las fístulas pulmonares, gastrointestinales, en el sistema nervioso central. De hecho, eso es muy importante que un equipo disciplinario los estudie. ¿Cuál es la característica? En general no tienen alteraciones sustanciales de los parámetros de la hemostasia, excepto que sea un sangrado masivo, una hemorragia gastrointestinal que comprometa la vida del paciente. La característica en realidad es que este paciente me va a llegar por anemia microcítica, hipocrómica, reticulocitosis y ferropenia, muy difícil de manejar. Es decir, muchas veces vamos desde atrás, el paciente sangra y nosotros le reponemos. Por eso es muy importante identificar la etiología de ese sangrado y tratar las fístulas arteriovenosas. Con respecto a los factores plasmáticos, ustedes saben que alrededor de el 40% de todas las etiologías de los síndromes hemorragíparos están dados por el von Willebrand y las dos hemofilias. Y el resto, el 60% restante, está debido a otras deficiencias que ahora vamos a ver. Lo que quería mostrarles acá es que la Federación Mundial de la Hemofilia en el año 2012 pudo, digamos, hacer como un registro desde 1999 hasta el 2012 y pudo a lo largo del mundo mejorar los diagnósticos en hemofilia, en enfermedad de von Willebrand y en los Rare Building Disorders, que son los que vamos a ver ahora. Entonces, el 40% lo tenía la hemofilia, el von Willebrand en primero y la hemofilia A y B. Y el 60% es la suma de todos estos deficiencias. La deficiencia de factor 11 con un 26%, la deficiencia de 7, que es la primera que le sigue después del von Willebrand y bla, bla, de lo que recién dijimos, el 7, 37%, el 11, 26%,
fíjense que no es tan raro, no es tan raro. Después tenemos la deficiencia de fibrinógeno, que a veces es una hipo o una disfibrinogenia, es decir, mutaciones que hacen que el paciente sangre, aunque hay mutaciones que hacen que el paciente trombose también. ¿Me escuchan bien, no? Bien. Después tenemos deficiencias de 5, que a veces es muy difícil de manejar en la vida cotidiana, deficiencias de 10 solo, deficiencias del 2, 1.5, y deficiencias combinadas del 5 y del 8, que es un poco menos frecuente. Entonces, acordarse que cuando uno va a evaluar el paciente con un síndrome hemorragíparo, lo que es muy importante es qué tipo de sangrado tiene, qué antecedente familiar, en qué nos ayuda el laboratorio y qué comorbilidades tiene. Muchas veces un paciente tiene un laboratorio bastante severo o moderado y no tiene sangrado, sino tiene un desencadenante o una comorbilidad. Esto es lo que se llama factor hemostático. Es decir, uno desea que el paciente llegue a tener 60 a 100%, pero se saben que hay factores que con 20%, 10% y 40%, como el factor 8, por ejemplo, tienen un nivel hemostático adecuado. No hace falta tener el número 10 para decir el 100%. Y eso es muy importante que el hematólogo ayude en eso a la hora de evaluar la ida a un quirófano, por ejemplo. Bien. Entonces, cuando evaluamos al paciente, tenemos que preguntar si son sangrados espontáneos o si son sangrados solamente en el postoperatorio. Y eso tendrá mucho que ver con el grado de severidad de la manifestación hemorrágica, si es leve, moderada o severa. Generalmente es el paciente que se presenta con todas estas características, sobre todo a nivel de piel, petequias, púrpuras en general, equimosis, epístasis, hemóptisis, hematemesis, hematuria, los hematomas musculares, que son muy importantes en los defectos de los factores de la coagulación, las hemartrosis, que son muy típicas en los pacientes con las hemofilias, igual que los hematomas musculares, el sistema nervioso central, no solamente las hemofilias, sino los déficits de 13, que es una de las gran temidas, digamos, manifestaciones del déficit de 13, al igual que el sangrado del post-caída del cordón umbilical, y las hemorragias posparto, que en general las hemorragias posparto las vemos en aquellos von Willebrand que no se tenía ninguna aproximación diagnóstica. A veces llegan a las guardias gente que uno no conoce, hace el parto y sangra más, o hace una cesárea y sangra más de lo esperado. Generalmente son sangrados en APA, babeo, y precoz versus tardío. En general el tardío tiene que ver mucho con el déficit del factor 13, que ahora vamos a ver por qué es tardío, ¿sí? Bien. Entonces, entrando un poco a los factores de la coagulación, les puse medianamente como lo que es más frecuente en la consulta. De hecho, es la causa más frecuente de un sangrado mucocutáneo, la enfermedad de von Willebrand, leve a moderado, y generalmente el paciente tiene o una historia en la adolescencia o en la niñez, o es un hallazgo en un prequirúrgico, un KPTT que está prolongado, el sangrado cutáneo mucoso y el familiar con enfermedad de von Willebrand. Y esto tiene mucho que ver también, si bien participa de la hemostasia secundaria, porque es un factor, es una proteína, digamos, tiene mucho que ver con la hemostasia primaria, porque es un mediador de la adhesión de las plaquetas al subendotelio. Ustedes saben que en el endotelio está el factor 8 y está el factor von Willebrand. Cuando se produce una denudación o una ruptura del endotelio, se expone factor von Willebrand, factor 8, y eso ayuda a la adhesividad y a la llegada y la adhesión plaquetaria. Por eso tiene mucho que ver en la hemostasia primaria. Pero también el von Willebrand es muy importante porque es el transportador del factor 8 y regula la estabilidad del factor 8 en el plasma. Es una molécula clave de la coagulación, tanto para la hemostasia primaria como para la hemostasia secundaria. Van a ver varias veces este cuadrito como para ubicar de qué factor y a qué altura de la coagulación estamos hablando. Y fíjense, después vamos a ver comparativamente la frecuencia o la incidencia con las hemofilias y con los otros factores,
Miren qué frecuente es que 1 o 2 cada 100 personas tiene un von Willebrand. O sea, juntamos 100 acá, 1 tiene von Willebrand, seguro. Es una herencia autosómica dominante, y la mutación está en el cromosoma 12. Y lo que es muy importante que ustedes sepan como clínicos es que los síntomas no son constantes y que se expresan con diferente intensidad a lo largo de la vida. Por eso el hematólogo en general necesita 2, 3, hasta 4 determinaciones por ahí en 2 años para poder certificar o descartar la enfermedad de von Willebrand. Es como muy reactivo, digamos, si yo tengo un paciente que está infectado, su endotelio está estimulado, excitado, realmente podría suceder que claramente yo no pueda hacer diagnóstico de von Willebrand ahí. A veces pasa con los mismos renales, que tienen historias familiares de sangrado, pero la irritabilidad o la excitación continua del endotelio muchas veces hace que uno no tenga una linealidad en el tiempo para tener el mismo resultado que me dé la seguridad de un von Willebrand. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El embarazo y los estrógenos, esto es muy importante, nunca puede estudiarse un von Willebrand, excepto que sea muy severo la sospecha, pero el embarazo y los estrógenos pueden normalizar las pruebas diagnósticas y pueden hacer que uno no pueda llegar al diagnóstico adecuado. Así que el embarazo no es el momento. Si hay dudas, uno tendrá que tener una conducta clínica, observar bien en el posparto inmediato al paciente y si va a ser el dosaje, saber que en el último trimestre sube mucho el factor von Willebrand, el factor 8, con lo cual podemos perder el diagnóstico. Pero ¿para qué me serviría? Por lo menos para saber el posparto o la episiotomía o la cesárea va a estar medianamente protegida o bien protegida. En general, las mujeres no necesitan nada en el posparto. Dejamos la indicación por las dudas, sobre todo cuando se hacen los partos afuera del ámbito que se están estudiando. Bien, simplemente no es para atormentarlos, porque no es la idea, pero el déficit más común es el tipo 1, que es un déficit cuantitativo, y el más raro es el 3, que es la ausencia completa de la molécula de von Willebrand, que los pacientes sangran mucho, y hasta espontáneamente. Y en los tipos 2 son todos de tipo más bien cualitativo, y a veces se hace muy difícil el diagnóstico de esto, porque hay pocos laboratorios, casi uno, les diría, o 2, en Capital Federal, que pueden hacer los estudios completos de los multímeros y de los enlaces del factor von Willebrand con el factor 8, como pasa, por ejemplo, en el Normandie, donde el von Willebrand tiene una afinidad disminuida por el factor 8, y es muy difícil hacer diagnóstico en el M y en el Normandie. El B es importante simplemente porque es el von Willebrand que a veces tiene trombocitopenia y porque en general no responden a desmopresina. Son pacientes que directamente, si se comportan como un B, hay que darles concentrados de factor von Willebrand y factor 8. Pero bueno, esto es muy hematológico, digamos, y muy hemostasiólogo. ¿Cómo hago para llegar al diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand? Con cosas muy sencillas. Un recuento plaquetario para ver si estoy por ahí en un 2B, un tiempo de sangría, que cada vez se usa menos, la adhesividad y la agregación plaquetaria. El KPTT es la base, digamos, es lo más sencillo, y con la historia clínica del paciente. El factor 8 coagulante, la molécula del antígeno y la función. Es decir, cómo es capaz de ayudar a la adhesión y a la agregación plaquetaria cuando exponemos el factor von Willebrand a un antibiótico que es la ristocetina, y se llama cofactor de ristocetina. Esto es clave para incluso hacer diagnóstico del 2B. Cuando estamos por ahí en laboratorios especializados, por eso le digo que es muy poco lo que se puede hacer, los multímeros de factor von Willebrand, la presencia, la ausencia, la disminución. Esto es clave, en casi todos los buenos laboratorios o los buenos hospitales se hace, la agregación plaquetaria inducida por bajas dosis de ristocetina, el ensayo de la unión al 8 y al von Willebrand y la biología molecular para ver los multímeros.
fíjense, habíamos dicho que la enfermedad de von Willebrand era de 1 a 2%, ¿no? Y esto en realidad cambia, gracias a Dios. La hemofilia A es 1 a 5.000 y a 10.000. Lo clave, como tienen que saber, es que es una deficiencia cuantitativa o cualitativa del factor 8 que lo portan las mujeres, pero no están enfermas clínicamente, pero se lo pasan a los varones. Como el varón tiene un solo X, no compensa. La mujer compensa con el otro X sano, teóricamente, porque no son mujeres que en general sangren. Y entonces acordarse que siempre la hemofilia A la va a sufrir el varón, y que la va a recibir del lado materno. Lo que es muy importante acordarse es esto, que la leve, fíjense de qué bajos valores estamos hablando. Cuando el valor hemostático del 8 está entre 30 y 40%, el que tiene una hemofilia leve vive normal con esto. 5 a 30%, la moderada de 2 a 5, y la severa sí es la que uno debe cuidar, la que debe hacerle la profilaxis, etcétera, porque tienen menos de 1% de factor 8. Esto es muy importante, esta clasificación. Y los síntomas son los que ustedes ya saben. En general es el chiquito que sangra hasta cuando le hacen o la circuncisión o el cordón umbilical. El chiquito que empieza a gatear, por ahí una hemofilia moderada o leve, empieza a gatear y se llena de hematomas en la rodilla. La madre que siempre está atenta y dice: mi hijo tiene hematomas y el otro no tiene, son las consultas habituales, y muchas veces en los sitios de vacunación. Esto es lo que caracteriza la hemofilia, y ustedes lo saben de memoria. El gran tema mundial es la hemartrosis y las secuelas invalidantes del sangrado de las articulaciones, que ponen en anquilosis a la rodilla, a las caderas. Estos son capítulos y capítulos de especialistas en hemofilia y de traumatólogos especializados en hemofilia. Las hemorragias musculares, ¿no? La hemorragia característica, ¿se acuerdan del psoas? Pero uno estudia la hemorragia de la hemofilia. El sistema nervioso central generalmente son las severas, y la hematuria, que la tiene tanto la A como la B. La hemofilia B, lo único que cambia es que las mutaciones son en el factor 9 y no en el factor 8. Y también tiene una incidencia más rara todavía, 1 en 30.000, 1 en 50.000, se ve menos. Y en general el diagnóstico se hace por KPTT prolongado, igual que en la hemofilia A, y en este caso uno pide dosaje de factores que dependen del KPTT, todos estos dependen del KPTT, y se da con que tiene disminuido el factor 9, y como sucede en todos los déficits, corrigen con plasma normal. Entonces yo digo, esto es un déficit, le falta. En cambio, cuando hay un inhibidor, no corrige o corrige parcialmente. Eso lo vamos a ver después. ¿Estamos bien o estaban así medio perdidos? Porque de golpe les cambiamos mucho el tema de ¿qué tenían? ¿Anemias antes? Claro. Bien. El otro que sigue es el déficit congénito de factor 7, que también es una incidencia que se aleja mucho más, 1 en 500.000 habitantes, y también la severidad del sangrado puede variar a lo largo de la vida. A veces en un mismo paciente pueden sangrar más o menos, y se presenta como sangrado de mucosas, hematomas excesivos, es característica la mujer que tiene menstruación abundante, o sangrados intramusculares o intraarticulares, que cuando es severo puede ser espontáneo. O sea, tienen algunos aspectos, es muy parecida a las hemofilias, con la diferencia que en el laboratorio voy a encontrar otra cosa, digamos, ¿no? El déficit del 7, y en vez de tener bajo prolongado el KPTT, voy a tener bajo o prolongado el tiempo de protrombina. Tiempo de protrombina prolongado, el KPTT va a ser normal, porque después vamos a ver bien que no tiene nada que ver con el KPTT, y la actividad del factor 7 en el plasma va a estar disminuida. Bueno, y la más rara, 1 en 5 millones de nacidos vivos, es el déficit del factor 13, que es muy
poco frecuente, pero siempre hay que pensar por ahí en una mujer con anemia ferropénica severa, que ha tenido historias de sangrados tardíos, el sangrado, o, por ejemplo, persistente después de la caída del cordón umbilical, ¿sí? Y es muy, en algunos centros de alta complejidad y con un neonatólogo avesado, es medianamente fácil hacer el diagnóstico, pero en lugares chicos, donde jamás van a ver un déficit de 13, si lo tienen, va a ser muy difícil que lo diagnostiquen. Nosotros tenemos un déficit de 13 y creo que es el primero que vimos después de 30 años de hematología, digamos, o sea que es muy poco frecuente, realmente como dicen, ¿no? 1 en 5 millones. Lo que es muy importante es saber que el factor 13 tiene a su cargo estabilizar el coágulo de fibrina, actúa al final de la cascada de la coagulación, cuando ya el fibrinógeno fue escindido por la trombina a fibrina, y esa fibrina es débil. Entonces lo que hace el factor 13, le ofrece formaciones de uniones covalentes a las moléculas de la fibrina, y eso le aumenta la fuerza mecánica y la elasticidad del coágulo. Eso es cuando es normal, cuando el paciente no tiene un déficit. ¿Qué pasa cuando tiene un déficit? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito en la otra diapositiva qué pasa cuando tiene un déficit. Lo que quiero que se acuerden es esto, estas dos cosas de acá, que la vida media es muy larga, de tal manera, 100 horas, de tal manera que se suele dar el concentrado cuando lo requiere el paciente, la mujer, etcétera, una vez cada 25, 30 o 35 días. Y en general se da por debajo de 25 o 28% del factor, porque se dice que este es un límite que haría una vida absolutamente normal. Pero bueno, hay casos pocos, pero donde la mujer menstrua mucho y vive con anemia ferropénica o hacen hematurias, y uno en el fenotipo de sangrado, que no es lo mismo que decir el numerito del laboratorio, que puede ser más sangrante que ver un 25%, que uno diría, ¿cómo está sangrando? Tiene 25%. Bueno, el fenotipo es lo que marca la rutina en el tratamiento, ¿sí? O sea, no solamente el número, sino el fenotipo. El que sangra más, se lo trata mejor. Acordarse siempre que es de vida media larga. Fíjense, el nivel hemostático es 10%, y las guías dicen que en realidad con 25% y sangrando, uno debería hacerles el reemplazo de la terapia sustitutiva. Bien. Y fíjense que un 25 a 30% de los pacientes van a tener sangrado en el sistema nervioso central, y esto sucede con una alta morbimortalidad después de nacer. Si es un deficitario severo, se puede presentar perfectamente con sangrado en el sistema nervioso. El sangrado es de aparición tardía, de 12 a 36 horas luego de un trauma o cirugía, y entonces es clave que uno, si tiene un sangrado tardío, piense en el déficit de 13. ¿Sí? La hemartrosis también marca, como todas las deficiencias de factor, un 20%, y sangrado mucoso y de tejidos blandos. Y lo que les decía es que a veces es difícil hacer el diagnóstico, porque en general la trombina van a ser normales. Lo que yo tengo que ir a buscar es lo de abajo, lo del final de la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Fundamentalmente se puede pedir un registro tromboelastográfico, que es un registro de la funcionalidad global de esa persona, de su coagulación. Si realmente tiene un registro medianamente normal, no se trataría de un déficit de 13 al menos severo. Pero lo que sí, aquellos centros que pueden, tienen que hacer un dosaje de factor 13, que es clave, y ese es el que da el diagnóstico. Y la buena aproximación es hacer, que muchos laboratorios lo tienen, algunos no tienen esto, es hacer lo que se llama la prueba de solubilidad del coágulo en urea. Un coágulo fuerte no se disuelve antes de las 24 horas. El paciente que le falta 13 se empieza a fragmentar antes de las 24 horas.
Entonces la punta del ovillo para el bioquímico, decir, mira, podríamos estar frente a un déficit de 3. Si no se pudiera dosar, por supuesto. Bien. No sé qué pasó, todo está así, con las S para abajo. Bueno, entonces hemos hablado un poco, muy poquito de la parte vascular, porque no es el motivo de la charla, la parte de la hemostasia secundaria, con los déficits más comunes y menos comunes, pero que uno tiene que estar alerta frente a un paciente con sangrado sin causas claras. Y muchas veces pasa que cuando le dosamos todos los factores y le hacemos el TP y el KPTT, el paciente está todo normal, pero se queja de que sangró después de una extracción dentaria, que le hicieron una apendicectomía y el cirujano se quejaba del babeo, que tuvieron que esperar mucho, que tuvieron que ponerle plasma y que tuvo la suerte, que no estaba indicada, porque si es de plaquetas. Entonces lo que uno tiene que pensar cuando no encuentra datos de la hemostasia secundaria, los test globales y el dosaje de los factores, ir a pensar si no es portador de una trombocitopatía y o trombocitopenia, si es que no le hemos hecho recuento de plaquetas, pero es normal que hagamos recuento de plaquetas. Entonces, fundamentalmente saber cuál es el circuito que hacen las plaquetas habitualmente, ¿no? Nacen en la médula ósea, punto de partida de los mecacariocitos, entonces acá vamos a tener una causa, a una causa probable por la cual podemos tener trombocitopenia. Después entran a circulación una vez maduras y una vez que han cumplido su circuito circulatorio y están, digamos, bien, terminan, ¿no es cierto?, siendo atrapadas por el sistema macrofágico, sobre todo en los vasos y en los tejidos. Entonces, cuando uno evalúa la función plaquetaria, tiene que pensar que tiene que investigar la producción y fundamentalmente si no tiene un secuestro esplénico o ambas. Entonces, pensar que el sangrado de origen plaquetario puede ser por trombocitopenia, disminución en número, o porque la capacidad de adhesividad y agregación esté alterada. Bien. Digamos. Entonces, cuando hablamos de los síndromes hemorragíparos al comienzo, vimos que teníamos de causas congénitas las trombocitopatías y también de causas adquiridas trombocitopenias centrales, medulares y periféricas, como recién comentábamos. Las tres más conocidas o más características de las enfermedades de las plaquetas de origen congénito son la enfermedad de Glassman o tromboastenia de Glassman, el síndrome de Bernard-Soulier y la enfermedad de Pool de depósito. La más común de estas en realidad son más el Glassman y el Bernard-Soulier que la enfermedad de Pool de depósito. Fundamentalmente también son muy poco frecuentes, fíjense, una en 1.000.000. Y lo que ustedes se tienen que acordar del Glassman es que la anomalía está en los genes de la glicoproteína 2B3A, que puede estar ausente, disminuida o disfuncional, y que son importantes porque a nivel son los receptores plaquetarios del fibrinógeno. Entonces, al estar ausentes o disfuncionantes o escasas, la unión al fibrinógeno va a ser mala, ausente o alterada. La presentación típica del Glassman es el sangrado. Acuérdense, primaria, hemostasia primaria, sangrado mucocutáneo, y ahí tenemos mucho que tener en cuenta con el von Willebrand, ¿sí? Y si, como a veces tiene un poco de plaquetopenia, tener en cuenta la PTI. Generalmente es la mujer que no se le conocía nada más que alguna por ahí epístasis de la niñez, algún hematoma que no se da mucha bolilla y que hace el sangrado o menorragia y sangrado postparto. Fundamentalmente vamos a tener que el recuento plaquetario es normal, están aisladas, ¿no? Las plaquetas normalmente están en grupos cuando está todo sano. La característica es un tiempo de sangría prolongado. ¿Por qué? Porque la adhesividad, la aglutinación está disminuida o ausente y el fibrinógeno plaquetario es bajo. Esto es muy de bioquímicos, o sea, ni siquiera lo hago yo, doy la clase, pero lo hace el bioquímico y después te informa. Lo hice cuando roté por el laboratorio, pero ahora nada.
Y lo que es muy característico es que puede tener ausencia de agregación plaquetaria con todos los agonistas fisiológicos, que ustedes saben que son el ADP, la trombina, el colágeno, la adrenalina. Con todos esos puede tener disminución y no ser agregación plaquetaria. Fundamentalmente, el diagnóstico diferencial es con otro par congénito, que es la enfermedad de Bernard-Soulier, que también la incidencia es de 1 en 1.000.000, y lo que tiene alterada es la adhesividad plaquetaria, pero tiene la anormalidad genética en otro grupo de glicoproteínas, que es la glicoproteína 1B, que se une al 9 y al 5, y que ese complejo es el receptor del factor von Willebrand. Entonces el comportamiento va a ser como una enfermedad de von Willebrand. La característica de esto en general es que son plaquetas más grandes, suelen estar separadas, y el paciente tiene plaquetopenia, ¿sí? Como el receptor, este complejo glicoproteico es el receptor del von Willebrand, va a tener alterada la agregación con ristocetina, igual que en la enfermedad de von Willebrand. Esto, bueno, es así como un pantallazo. Fíjense como todas alteraciones de la hemostasia primaria, fundamentalmente epístasis, equimosis espontánea, son las más frecuentes. Entonces, un repaso, acordarse que fundamentalmente tiene el Bernard-Soulier, plaquetopenia, plaquetas gigantes y alteraciones en la agregación plaquetaria con ristocetina. Y si alguien puede evaluar las glicoproteínas de membrana, estos estarán ausentes. Esto se puede hacer hoy en día con citometría de flujo, centros muy avanzados en estudios plaquetarios. Y la tercera trombocitopatía congénita es la enfermedad de pool de depósito, que se llama plaquetas grises, porque le falta, en realidad, en los megacariocitos y en las plaquetas, los contenidos de los gránulos alfa, que son el factor 4 plaquetario, el factor von Willebrand, el fibrinógeno y el factor 5. Entonces, también todas estas, acuérdense, tienen tiempo de sangría prolongado, porque lo que marca la sangría es la adhesividad plaquetaria, la primera parte de la hemostasia, y tienen plaquetopenia moderada. El diagnóstico es muy difícil, y generalmente lo hace gente que hace mucha plaqueta, digamos, o cuando uno no encuentra la causa, los deriva realmente a la Academia Nacional de Medicina, que tienen posibilidades de hacer esto en microscopía electrónica, etc. Y es el diagnóstico final. Bien. Y entrando, digamos, a lo que serían las plaquetopenias adquiridas, perdón, pero me resfrié y estoy con dolor de garganta. Las plaquetopenias adquiridas, habíamos dicho, fundamentalmente de origen central, trastornos en la producción, o de origen periférico, o ambas, ¿sí? Entonces hacemos un repaso de lo que dijimos. Cuando nosotros hablamos de falta de producción, hablamos de alguna forma de insuficiencia medular o hematopoyética, y en general estamos hablando de enfermedades de la médula ósea, ya sea que está infiltrada, que tiene una forma de falla medular, como la mielodisplasia, pero también la hemoglobinuria paroxística nocturna, la anemia aplásica, y del diagnóstico diferencial un poco es que cursan con otras citopenias, es decir, no es el que tiene plaquetopenia y punto. En general yo voy a tener anemia, voy a tener leucopenia, voy a tener alguna otra alteración, que sea de golpe de adenopatías, de golpe de historia de infecciones a repetición, y la plaquetopenia va a ser un elemento más para llegar al diagnóstico. Mientras que cuando hablamos de plaquetopenias periféricas, en general estamos hablando de que en algún lado se rompen, se destruyen a una velocidad mucho mayor de lo esperado, es decir, la vida media de la plaqueta se acorta, y estamos hablando de plaquetopenia periférica. ¿Cuáles son las patologías que generalmente se asocian con plaquetopenias de causa periférica? Fundamentalmente la PTI, aunque vamos a ver en una diapositiva dentro de ratito, que ha cambiado un poco el concepto clásico de la PTI, ya no se habla de un secuestro esplénico solamente. La PTT, que a veces es de difícil diagnóstico, pero que
es diferente porque esto tiene en general una sola citopenia, que es la plaquetopenia. El hiperesplenismo, que suele asociarse a la cirrosis, a distintos estados de hepatopatía, o un hiperesplenismo en un paciente con enfermedad mielo o linfoproliferativa. La CID en un paciente séptico, un paciente con una neoplasia, y otras plaquetopenias, como por ejemplo después de una circulación extracorpórea, los pacientes que tienen muchos antiinflamatorios pueden tener plaquetopenia. Entonces, si uno entra a la PTI como el clásico de la plaquetopenia inmune, recién les decía que clásicamente se la consideró como una enfermedad producida por la destrucción de las plaquetas, por autoanticuerpos y destruidas en el vaso. Lo que se sabe, digamos, desde hace unos años, es que lo que en realidad sucede es que hay una desregulación de la población linfocitaria T, y eso origina tanto una respuesta a nivel celular como a nivel humoral, y esto da inicio a antígenos contra las plaquetas. Y se ha visto también que este mecanismo inmune no solamente sucede en la sangre periférica, sino que el mismo megacariocito se ve, digamos, alterado en su producción. Y eso explicaría que a veces hay más trombocitopenia de lo que uno esperaría para nada más que un secuestro esplénico. Este es un concepto nuevo, muy interesante, porque se ha visto que muchos megacariocitos están alterados, no solamente, digamos, en la forma, porque viste que generalmente la PTI tiene megacariocitos aumentados, porque siempre se dijo que como había mucha destrucción periférica y una médula sana, yo encuentro en general megacariocitos normales o aumentados. Hoy se sabe que también hay algún tipo de alteración en el megacariocito, como que está frenado por ese desbalance inmune de la población T, ¿sí? El diagnóstico clásico, ustedes saben que es por exclusión. Generalmente se caracteriza, como todos sabemos, por sangrado de piel y mucosas. En general son pacientes que no tienen antecedentes previos o tienen antecedentes previos y estamos frente a una recidiva o una recaída de una PTI. Suelen tener, entre comillas, un examen clínico normal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen esplenomegalia, que no tienen elementos para pensar en un linfoproliferativo. Generalmente tienen plaquetopenia sin otras alteraciones, el paciente que está más tranquilo que otros pacientes que vienen a la guardia con sangrado, y característicamente el hemograma y el LDH son normales, ¿sí? El LDH es un marcador muy importante siempre, no solamente para el hematólogo, sino para el clínico, sobre todo en la guardia, ¿no? O en la sala, que uno necesita descartar otras causas de plaquetopenia, como sería el síndrome de Evans o una PTT, que tiene la plaquetopenia, y otras cosas más. Bien. Entonces, como el diagnóstico es por exclusión, nosotros nos vemos obligados a hacer diagnósticos diferencial con otras causas de trombocitopenia, y acá tenemos las hereditarias, que ya las hablamos, también la anemia de Fanconi se asocia con plaquetopenia, y a veces terminan teniendo una anemia plástica, y de las causas no hereditarias las tenemos que separar clásicamente en causas inmunes y no inmunes. De las no inmunes, lo que hablábamos recién, la mielodisplasia, la aplasia, la anemia, la mielofibrosis, la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica, ustedes saben que cuando es severa, el paciente no solamente tiene anemia, sino que tiene tricitopenia. Tiene una LDH alta por una hemopoiesis ineficaz y una hemólisis intramedular. Entonces, se puede presentar como si fuera una leucemia o un linfoma con infiltración de una megaloblástica. ¿En qué se dan cuenta? ¿En qué podrían darse cuenta? El LDH y el BCM, el tamaño está por arriba de 100, 120, 130. ¿Sí? La cirrosis hepática, con su hiperesplenismo u otras causas de hiperesplenismo. El alcohol generalmente también se asocia, cuando es muy severo el uso, con citopenias, la CID, el PTT o SU,
y otras infecciones virales. Como generalmente dijimos, está asociado con otras citopenias. Y de las plaquetopenias inmunes, recordar todas las colagenopatías, que estén muy exacerbadas en su manifestación, el lupus, la artritis reumatoidea, el SAF. El SAF puede asociarse con plaquetopenia. En general, si no es el SAF catastrófico, es una plaquetopenia leve. El paciente tiene 125, 130 y que no te va demasiado a preocupar, digamos, ¿no? Pero está bueno como concepto que en el estudio de la plaquetopenia, y si ven que tiene algo inmune, agreguen, aparte del FAN y todo lo demás, agreguen el estudio del anticoagulante lúpico. Aunque sea el anticoagulante, si les da positivo, siguen con los anticuerpos anticardiolipina, etc. Las tiroiditis también pueden realmente asociarse con anemia y plaquetopenia. Las drogas, la heparina en su dosis supraterapéutica o también la trombocitopenia inducida por heparina, y drogas que son, digamos, antiglicoproteínas, que son las que se usan en los infartos, en los estudios hemodinámicos de la gente de hemodinamia, el abscisimmab, el tirofiban. Estar atentos con el HIV como presentación de plaquetopenia, ¿sí? Yo necesité 1 año para hacer diagnóstico de HIV en un señor con plaquetopenia que estaba en 138, 125. Le pedí lo que se les ocurra. Tenía 80 años, tiene 80 años. Y me equivoqué, o sea, pensando en 80 años, le pedí todo. Hepatitis, C, B, y el HIV no se lo pedí. En la última consulta digo, ¿qué más le pido? Incluido una médula no reactiva. Le pido HIV y me llaman del laboratorio. Así que lo transmito como diría el refrán, no importa la edad, ¿no? Bueno, acordarse siempre de las infecciones, hepatitis a virus C, la mononucleosis, el citomegalovirus severo se asocia con tricitopenia, el Helicobacter pylori, PTI, que no tenemos muy claro o que estamos buscando la etiología, pidan anticuerpos anti-Helicobacter pylori porque se asocia. Hacer el tratamiento del Helicobacter pylori puede muy bien ayudar, en algunos casos ayuda a mejorar la supuesta PTI, digamos, o la PTI, ¿no? La trombocitopenia aloinmune, cuando el paciente es un paciente que se transfunde mucho, como sucede en las enfermedades primarias de la médula ósea, pacientes con mielodisplasia, el síndrome de Evans, de causa inmune también, anemia y plaquetopenia, y los linfoproliferativos que pueden generar, así como pueden generar una anemia hemolítica por anticuerpos calientes o fríos, también plaquetopenia por anticuerpos generados por el linfoproliferativo. Muchas veces tratamos la plaquetopenia con corticoides, como si fuera una PTI, y mientras vamos estudiándolo nos damos que tiene un linfoproliferativo y después se trata. Cuando el paciente mejora las plaquetas, se trata el linfoproliferativo. A veces son linfomas de bajo grado que se los puede esperar, se les trata la manifestación y después se los puede seguir incluso, ¿no? Hay algunos de bajo grado, los foliculares, que no todos se tratan. La PTT, ustedes saben que es uno de los diagnósticos diferenciales cuando hay plaquetopenia, pero tiene, digamos, algo que la hace muy particular, y es que es una enfermedad en general aguda, se manifiesta con compromiso del estado general, con fiebre, deterioro del sensorio. Realmente los pacientes tienen una falla renal, la mayoría de las veces aguda, o una crónica que no queda muy clara, reagudizada, la presencia de esquistocitos, más del 5% en el frotis de sangre periférica. Es claramente una anemia hemolítica con reticulocitosis, pero es PUMS negativa, o sea, no es mediada por anticuerpos contra el glóbulo rojo, contra la plaqueta, plaquetopenia, LDH elevada, y esquistocitosis, como vemos acá. Y lo que también ayuda en el laboratorio, entre otras cosas, es que tienen una protrombina normal o casi normal y un KPTT que prácticamente no se ha movido. Entonces, yo creo que acá también lo que prima mucho, digamos, es la tríada o la pentada que el paciente pueda tener, y ante un paciente con anemia, insuficiencia renal, fiebre, deterioro del sensorio y visitopenias como con anemia y plaquetopenia, hacerle un frotis, pedirle al hematólogo que haga un frotis, y la primera sospecha es que
primero la PTI es más raro porque tiene anemia, entonces la PTI siempre es una citopenia única, pensar que no pueda tener una PTT. Bien. Y después están las diátesis hemorrágicas que por una coagulopatía compleja, como es el caso de la hepatopatía, que digamos es uno de los clásicos donde hay de todo, ¿no? La cirrosis avanzada, el Child C o también un poco el B, los pacientes suelen tener todo. O algunos tienen más y otros tienen menos, pero tienen generalmente trombocitopatía y trombocitopenia. Trombocitopatía porque se sabe que estos pacientes tienen como una CID de laboratorio crónica con aumento de PDFs y eso a veces interfiere también en la función y aumento de ácido ciálico por aumento de la fibrinolisis y alteran la función plaquetaria. Clásicamente no tiene capacidad de síntesis, va perdiendo progresivamente la síntesis de los factores e inhibidores de la coagulación. Hay pacientes que tienen más deficiencia de vitamina K que otros, como es la cirrosis biliar primaria, por ejemplo, y tienen factores circulantes medianamente normales, pero que tienen poca capacidad, digamos, de incorporar la vitamina K, y esto se llama con el nombre de PIPK, que son factores funcionalmente anómalos. Tienen trastornos de aumento de la fibrinolisis porque no pueden depurar en forma normal los factores activados y tienen esa coagulación intravascular diseminada crónica de laboratorio que se pone de manifiesto cuando el paciente hace una peritonitis espontánea, una sepsis, y el equilibrio leve que tenían se desbarranca, ¿no? Entonces ahí uno tiene que en ese momento tratarlos. Pero bueno, sepan que es un paciente que van a tener la coagulación bastante alterada. Ahora vamos a tener 3 o 4 ejemplos así cortitos y sencillitos de lo que hablamos. Bien, cuando yo tengo que estudiar un síndrome hemorragíparo, entonces, como cualquier ser humano, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado a KPTT, tiempo de trombina, dosaje de factores en una segunda instancia. Si estoy en una guardia, puedo pedir esto con un recuento de plaquetas y nada más, y me ayuda mucho más a hacer el dosaje de los factores, tanto de la vía intrínseca, KPTT, como de la vía extrínseca o tiempo de protrombina. Esta es la vía final común. Hacer el dosaje de fibrinógeno es básico porque es la fase final, antes de llegar a la fibrina. El hepatópata tiene varias de estas etapas muy alteradas. Entonces, para poder discernir, si yo tengo un KPTT prolongado, ¿en qué puedo pensar? Si yo pienso en causas congénitas, pienso en todos aquellos factores, deficiencia de aquellos factores que van a ser al KPTT, ¿no? de los que están de la vía intrínseca, el factor 8, es decir, la hemofilia A, la hemofilia B, la enfermedad de von Willebrand con factor 8 bajo, déficit de 11, déficit de 9, y el déficit de 12 me va a dar un KPTT prolongado, pero no se asocia con sangrado. Acuérdense que el déficit de 12 es el único que se asocia con trombosis, es diferente. Pero el KPTT va a estar prolongado, lo tengo que estudiar. Y de las causas adquiridas de KPTT prolongado, como ustedes se imaginan, es el anticoagulante lúpico y la heparina, e inhibidores. Los inhibidores adquiridos de 8, hemofilia adquirida, los inhibidores de von Willebrand, como sucede en muchos linfoproliferativos, en algunos mielomas, el inhibidor de 9, el inhibidor de 11, el inhibidor de 8, de 13, perdón. Es muy raro, esto en general se ve en poblaciones escasas que tienen que ver con el requerimiento de concentrados de factor 13 y que se hacen alosensibles a los concentrados de 13 que son humanizados y entonces hacen el anticuerpo. Si yo tengo, segundo me parece, no, está bien. Si tengo un tiempo de protrombina y un KPTT prolongados, en general voy a tener el déficit que recién hablábamos de los factores de la vía común, que están más abajo, que es el factor 2 o protrombina, el 5 y el 10. Voy a tener todo lo que le pase al fibrinógeno, que esté bajo, que esté disfuncionante, que esté con mutaciones. Entonces, alteraciones del fibrinógeno, con lo cual a mí, ¿cómo me guío?
le pido el KPTT, le pido un dosaje de distintos factores y lo único que encuentro bajo es el fibrinógeno. Bueno, ahí hago el diagnóstico. Si hay antecedentes familiares, mucho más. Si yo tengo KPTT y TP prolongados, o sea, un TP bajo desde el punto de vista porcentual, en forma adquirida, las dosis supraterapéuticas de heparina, por ejemplo, el paciente que sale de una circulación extracorpórea y de golpe no se revirtió tan bien, ahora se hace bastante más fácil, pero antes lidiábamos bastante con esto, o el paciente que tiene un efecto supraterapéutico de los antagonistas de vitamina K, el déficit severo de vitamina K, la insuficiencia hepática moderada severa, la C y D, tengo todo bajo. El déficit de 10, acuérdense que estamos en la vía final común, así que vamos a tener las dos cosas. Por ejemplo, si se sospecha una amiloidosis y tengo alterado el TP y el KPTT, conviene pedir un déficit de factores, incluido sobre todo el 10, previo a un procedimiento que pueda sangrar. Son pacientes que hacen sangrados inesperados y que preocupan mucho. A nosotros nos pasó con una punción lumbar. No quedó parapléjico de casualidad, no sabíamos unos años atrás que tenía amiloidosis. Bueno, el hombre estaba en estudio y no fue fácil. Algunas parasproteínas también, mieloma. Y cuando estoy evaluando solamente la plaquetopenia, por un lado tengo que ver plaquetopenia con KPTT normal, las congénitas por un lado, y con KPTT normal, las adquiridas, las que ya hablamos, PTI, hiperestrenismo, embarazo, algunas drogas, las mielodisplasia y los linfoproliferativos. Plaquetopenia con KPTT anormal, acordarse de la enfermedad de von Willebrand 2B, que recién decíamos que no responde a la esmortecina, y KPTT anormal con plaquetopenia, a la cabeza el anticoagulante lúpico, la presencia de heparina, recordar que existe la trombocitopenia, no es muy frecuente, pero se ve, una CID descompensada y la coagulopatía de la leucemia M3, de la promielocítica, es característico que tenga alteración de la coagulación y plaquetopenia. O sea que si yo pienso que tengo un déficit de 7, lo que me va a representar a mí es el TP bajo. Si en cambio yo tengo déficit de los factores de la vía intrínseca, lo que va a estar alterado es el KPTT. Para saber si es un déficit o si es un inhibidor, el déficit de los factores corrige con plasma normal y si tengo inhibidor no corrige o corrige solo parcialmente, o haciendo una serie de pruebas de laboratorio, diluyendo hasta que se puede hacer una buena titulación del inhibidor. Bien. Por ejemplo, una señora de 62 años, tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoidea, tiene hematomas de magnitud diversa, sin desencadenantes evidentes, y en el laboratorio le encuentran un KPTT prolongado de 62 segundos. En base a lo que dijimos, ¿qué podríamos pensar con un KPTT prolongado? No sabemos si tiene plaquetopenia, pero bueno, son casitos así prácticos, porque si no íbamos a tardar mucho. ¿Qué pienso KPTT? Alguna cosa de la vía, algún factor de la vía intrínseca o algún inhibidor que me interfiera. Muy bien. Entonces, la señora tiene todos los factores normales de la vía intrínseca, excepto un factor 8 de 12%, ¿sí? Que hace al KPTT. Entonces, acá en el laboratorio siempre los especialistas lo que hacen es tratar de hacer curvas para poder discernir si es un inhibidor de interferencia o es un inhibidor neutralizante. La interferencia es el anticoagulante lúpico, cuando interfiere en los procesos hemostáticos con los distintos factores de la coagulación. Incluso en el laboratorio me pueden aparecer todos bajos, el 11 bajo, el 9 bajo, y no sé de qué se trata. Eso se llama anticoagulante de interferencia, inhibidor de interferencia. En cambio, el anticoagulante, el inhibidor de neutralizante del 8 es lo que se llama hemofilia adquirida, y es el diagnóstico diferencial que hay que hacer con hemofilia congénita fundamentalmente. Como el paciente no tiene historia, uno tiene que admitir que puede ser. Y esto se ve mucho en las enfermedades autoinmunes, no mucho, de vez en cuando, se ve en las enfermedades autoinmunes,
en donde el inhibidor que neutraliza un factor se asocia a sangrado. El inhibidor que interfiere las pruebas de coagulación, ergo anticoagulante lúpico, se asocia a trombosis. ¿Sí? Entonces, recordar esta diapositiva que me parece importante. Los inhibidores de interferencia no se asocian al sangrado y los neutralizantes sí. Otro caso, Sofía tiene 35 años, antecedentes de sangrados excesivos, o sea, tiene antecedentes y prolongados luego de algunas extracciones dentarias y de la extracción de un lunar. Y por guardia le hacen algunas preguntas. Por supuesto, uno por guardia, lo primero que le preguntaría es si tiene antecedentes familiares, si tiene antecedentes de sangrado en cirugías más importantes, si requirió alguna medicación, por ejemplo. Y le hacen unos análisis, los comunes que se puede hacer en la guardia, y la paciente tiene un TP de 48%, un KPTT que no se mueve, está normal, tiene hasta 42 segundos es normal, y no tiene plaquetopenia. Si recién lo que vimos, dijimos que el TP bajo habla de la vía extrínseca, ¿qué estaríamos pensando acá con ella, con antecedentes de sangrado? Con el TP bajo. Ya hablamos de la vía extrínseca, que es el que marca el TP. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de algunas deficiencias que no eran tan frecuentes? Tiene un déficit de 7. Acuérdense que toda esta vía marca el tiempo de protrombina, y entonces fundamentalmente el déficit de 7 se va a ver a través de un TP disminuido. Fíjense que los otros factores de la vía intrínseca están normales y de la vía final común también están normales. Entonces únicamente tiene afectado el 7 y lo vamos a ver a través del tiempo de protrombina. Otro caso, Lucía tiene 26 años, quiere colocarse una prótesis mamaria. El cirujano plástico, esto es real, esto es real, no es que yo inventé. El cirujano plástico, a veces invento, pero bueno, el cirujano plástico le indica estudios prequirúrgicos y le informan que no puede operarse hasta ver a un hematólogo, y acude a la consulta muy preocupada por el siguiente laboratorio. En principio es una paciente que no tiene muchos antecedentes de sangrado, es un hallazgo de laboratorio. ¿Qué enfermedad habíamos dicho que en general era muy frecuente, que tenía un hallazgo prequirúrgico? El von Willebrand. Muy bien. Entonces, le hacen el laboratorio. ¿Qué es lo que vieron en el prequirúrgico? Una paciente que tiene una protrombina normal, o sea que esto lo tiene indemne, y tiene un KPTT prolongado. KPTT, ustedes saben que mide todas estas cosas, todos estos factores, y cuando la deriva al hematólogo, el hematólogo le hace estudios un poco más específicos y nota que tiene un factor 8 bajo asociado a un von Willebrand, que es la molécula que transporta y estabiliza el factor 8, y la función de adhesividad plaquetaria dependiente de von Willebrand, que es el cofactor, también es bajo. Como es muy leve y está dentro de los factores, de los valores hemostáticos, puede hacer vida cotidiana normal. Y esto, cuando va camino a la cirugía, que es el desafío quirúrgico, es donde uno puede hacer bien. O la chica, como yo les decía, que menstrua más, que viene con anemia ferropénica y que hay que tener la mente abierta para investigar por ahí, si no hay nada local, investigar algo en la hemostasia. Bien. Francisco tiene 47 años, tuvo cefalea muy intensa luego de un cuadro viral, y en guardia le efectúan una punción lumbar evolucionando con un hematoma en esa región que no comprometió ninguna función neurológica. Llaman a la guardia, al hematólogo, quien le pregunta sobre sus antecedentes personales. Le comenta que desde hace 2 años tiene sensación de mala digestión, estómago pesado, y a veces le sangran las encías, y dice tener hemorroides a veces sangrantes. ¿Qué puede ser esto? Algo que no está bien con la parte digestiva. ¿Qué se les ocurre que podría ser? ¿Qué probabilidades? Así al voleo, digamos, dentro de lo que es la presentación del cuadro clínico. Nada. Bueno, entonces, le encuentran un KPTT prolongado,
es hasta 42 segundos de normal, un TP bajo, plaquetopenia, un dosaje de fibrinógeno bajo, un factor 5 de 45%, un 7 de 39, un 10 de 49 y un factor 8 normal. Y estos son una de las características en el laboratorio del hepatópata, que generalmente tiene trastornos de síntesis, pero también activada la fibrinolisis, sobre todo cuando se infecta, cuando tiene una peritonitis espontánea, o bien frente a los desafíos quirúrgicos. Entonces, tener en cuenta que este es uno de los más complejos para manejar, no tanto en la vida cotidiana, porque tiene una varice, etcétera. Yo les había tirado una idea que era con la hemorroide sangrante, con la hipertensión, pero bueno, fue poco. Debería haber dicho el hígado doloroso, algo que les ayudara un poco más. Bueno, esto es muy hematológico, pero es más para dejárselos y que lo tengan ustedes, pero para que sepan que la mayoría de los procedimientos leves o menores de la hemostasia, aparte de por ahí una indicación específica como sería en el Glassman o en el Bernard-Soulier, donde uno tendría indicación por ahí de hacer desmopresina y o concentrados de plaquetas, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en extracciones dentarias no hace falta ser tan exquisitos, uno puede desde el día anterior hacerle el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, y hacer por ahí cada 8 horas el día de la extracción dentaria, el paciente tiene una buena evolución. Muchas veces en las trombocitopatías, como así también en algunos pacientes con trastornos crónicos de la hemostasia, uno puede evitarles, digamos, llevarlos a una transfusión. Esto es nada más que a título informativo para que ustedes lo tengan si alguna vez lo quieren estudiar, es para ver qué contienen el plasma fresco congelado, cuáles son las ventajas, las desventajas, la dosis habitual que se da, qué tienen los críos, factor 8, factor von Willebrand, fibrinógeno, y tiene factor 13, que también en una emergencia de alguien que tiene una deficiencia de 13, que es rarísima, si no tienen un concentrado, no está mal, se les lleva crioprecipitado. Y después los concentrados protrombínicos, que tienen todos los factores vitamina K dependientes, pero también tienen antitrombina 3, proteína C, proteína S y un poquitito de taurina. Lo que tienen los concentrados es que, como tienen como algo positivo, es que para un cardiópata o para un renal hay que poner menos volumen, entonces uno tiene menos riesgo de encharcar al paciente, se usa muy seguido, puede dar trombogenicidad con alta dosis, y este es cómo se hace el cálculo. Para los déficits sangrados severos y con procedimientos mayores, uno debe ser mucho más exquisito, digamos, el déficit del fibrinógeno, hasta ya hay concentrados de fibrinógeno, que esta es la dosis, de 50 a 100 miligramos kilo. Esto es, digamos, la recomendación que el paciente debe tener al menos, digamos, por arriba de 100 miligramos. El factor 2, la trombina, acá está lo que con que uno debería hacerle el tratamiento pasivo, digamos. Con el déficit de factor 5 alcanza con el plasma fresco congelado, con la dosis habitual. Recordar que uno siempre debe tener por arriba del 10 al 20%, que es el valor hemostático del 5, ¿se acuerda que lo habíamos hablado hace un rato? Y en el déficit de 7 están los concentrados de 7, el plasma, los concentrados protrombínicos, y en algunos sangrados, en algunas cirugías donde uno sabe que va a haber un sangrado muy importante, el paciente es joven y uno no lo quiere exponer, digamos, a derivados del plasma, está indicado a esta dosis, que no es la dosis que se usa en el inhibidor de 8, la dosis más baja, de 15 a 30 miligramos, está uno autorizado a dar concentrados de 7. Esta es para lo mismo, para las deficiencias factor 10, factor 11 y factor 13. Los concentrados de 13 se llama fibrogamin,
Nosotros en este momento tenemos una chica con déficit de 13 muy difícil manejar, no por el sangrado, sino que sangra por otra causa, pero están al uso cotidiano. Saber, por ejemplo, que el von Willebrand, nada más que esta diapositiva de von Willebrand en embarazo, tener en cuenta que es raro que uno tenga que tratar a una mujer al final del embarazo porque suben naturalmente todo lo que depende del endotelio, el 8 y el factor von Willebrand, y que si en realidad lo requiere, y ya tiene hecha la prueba de la desmopresina, se puede hacer profilaxis de hemorragia posparto, administración posparto inmediato, y el pico máximo de acción es alrededor de las 45 minutos, 60 minutos. En general, nosotros hemos usado bastante poco, pero lo que aconsejamos es que sea posparto. Hay algunos hematólogos que lo hacen pre-cesárea, más que cesárea, preparto, no conviene porque puede hacer una retracción uterina. Entonces nosotros sale el chico y le decimos que le pongan la desmopresina. Que salga la placenta también, que salga la placenta. Bueno, y esto en realidad es para ver los concentrados de 8, cómo varían las dosis, nada más que publicar, que se aprenda cómo varían las dosis que necesitamos aumentar a medida que la cirugía es mayor riesgo de iniciar, y siempre tenemos que intentar llevarlo a un 100%, 200%. Ay, perdón. No es lo mismo, sí, encima tengo angina, así que no sé para qué grito tanto. No es lo mismo que tratemos una laceración profunda, donde con una dosis de concentrado de 8, rápidamente puedo llegar a 40, 50%, y ese es el valor hemostático del 8. Es a nivel cultural esto nada más. Esto es el gran problema en el mundo que originó el uso de los concentrados de factor 8 en los pacientes hemofílicos congénitos, donde la aparición de los inhibidores, si son de un título alto versus un título bajo, cambia la modalidad terapéutica. Si tiene menos de 5 unidades Bethesda del inhibidor, se puede dar concentrados de factor 8 versus si el inhibidor es de alta respuesta, la indicación es factor 7 o Novoseven recombinante, o el FEIBA, que son los complejos protrombínicos, digamos, bypassiantes del inhibidor. Esto nada más que a título informativo. Y en la hemofilia B también están los concentrados de factor 9. No está mal que si uno no tiene nada de plasma en una situación urgente en la guardia, si puede conseguir concentrados es mejor. Hay de baja pureza, hay de alta pureza, y está también en el hemofílico que sangra mucho y no responde, la indicación con el Novoseven. La enfermedad de Glassman fundamentalmente es saber que, como es un trastorno de la plaqueta, lo que mejor le va es la transfusión de plaquetas. Pero a nosotros en estas 2 oportunidades también nos ha ido muy bien con desmopresina. La academia usa mucha desmopresina. Ellos tienen, digamos, la mayor cantidad de trombocitopatías del país, entonces es válido la experiencia, usan desmopresina, o como decíamos, el ácido tranexámico o el Ypsilon, y en sangrados o en cirugías con alto riesgo de sangrado, si no alcanza con las plaquetas, podría llegar a darse, porque también está indicado un poco off-label, pero está indicado el 7 recombinante. ¿Sí? Y las últimas diapositivas es un poco para ver cómo es el tratamiento de la PTI, que es la clásica de la trombocitopenia inmune, cómo es el algoritmo, digamos, de tratamiento que se hace generalmente en el mundo hematológico, en el mundo clínico también. Generalmente la PTI como opciones de primera línea es la meprednisona, que da una respuesta inicial entre 70 y 80%. La respuesta se ve recién entre 4 y 14 días, pero suelen tener menos de 20% de respuestas sostenidas en el tiempo. La respuesta inicial es muy buena, pero la respuesta en el tiempo es baja. Cuando el paciente tiene una manifestación mucosa importante, uno puede, y plaquetopenia muy severa, uno puede elegir altas dosis de corticoides, 40 miligramos día de Dexa por 4 días,
o inmunoglobulina endovenosa, y las respuestas iniciales son muy parecidas. También tarda, digamos, de 2 a 14 días para verse la respuesta. Esto lo que tiene la inmunoglobulina es muy buena porque en 1 o 2 días el que va a responder rápido y lo aleja al paciente del riesgo de sangrado en el sistema nervioso o en órganos nobles. Tiene un efecto de corta duración, la vida media de la inmunoglobulina es de 21 días, entonces uno ya en el día 15 o 16 puede estarse dando cuenta si se va de nuevo a valores casi iniciales. También en algunos centros usan la inmunoglobulina anti-D, nosotros no tenemos experiencia. Algunos que han pasado por estas 3 líneas tiene buena respuesta inicial, se ve también bastante rápido, pero lo que se pide es que el paciente tiene que ser RH positivo, estar esplenectomizado. Se usaría cuando está contraindicado el corticoide y está contraindicado cuando el paciente tiene datos de hemólisis o prueba de CUMS directa positiva. La segunda línea de tratamiento es la esplenectomía. Yo les diría que a la cabeza también el rituximab. Nosotros somos un hospital que, si bien somos muy quirúrgicos, somos muy conservadores en la PTI, y nuestros pacientes en general hacen primero el rituximab y después pasan a la esplenectomía, pero la guía, esto está sacado de la guía de la Sociedad Argentina de Hematología, las guías y las guías internacionales siguen poniendo a la esplenectomía como segunda línea de tratamiento. La respuesta inicial es muy buena, pueden tardar hasta casi 60 días en verse la respuesta. Hay que vacunar para el neumococo y para los cocos previamente. El rituximab se da una vez por semana, la dosis que se da en los proliferativos, en las patologías inmunes. La respuesta inicial es buena y en general tienen remisión a largo plazo, pero no mayor del 25%. Y conjuntamente también en tercera línea, digamos, están los agonistas de trombopoyetina, que son el trombopac y el romiplastina, este es por boca y este es subcutáneo, y son dependientes de seguir usándolos. Y muchas veces pasa que los pacientes están reportados eventos trombóticos porque así como en una semana tenían 125.000 plaquetas, a los 10 días tienen 480.000, y hay que estar muy cerca del paciente porque puede tener eventos cardiovasculares o trombóticos. Así que crean dependencia y hay poca información sobre seguridad y eficacia a largo plazo, y la respuesta es parecida a la de todos. El que va a responder con la primera línea y los otros van pasando por las distintas.